Buenas noches, bienvenidos a Entrevista CMI, espacio de nuestro director Yamid Amad. Nos hemos trasladado en nuestras dos últimas entrevistas al Congreso de la República porque luego de varios meses, por fin, en estos dos últimos días, se destrabó la votación del proyecto de reforma pensional. Hoy se han acercado a cerca de 50 artículos aprobados de 94 que tiene este proyecto. Cuando el proyecto se presentó, detrás de él, detrás del documento, hay una persona, el viceministro de Empleo y Pensiones, y es nuestro invitado de esta noche. Viceministro, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes, Luisa, un saludo para todos los televidentes. Viceministro, cuando ustedes presentaron el proyecto de ley aquí en el Senado de la República, se hablaba de 3 salarios mínimos. Hoy todavía se debate eso, no se ha cambiado. Pero en un acuerdo que logró el presidente de la República, se bajó ese umbral de cotización obligatoria con pensiones de 3 a 2.3 salarios. ¿Cómo van ustedes a complementar esa propuesta de ser aprobada aquí en la plenaria del Senado? Sí, la propuesta ha sido una propuesta elaborada y consensuada no solo por el Ministerio de Trabajo, sino con el acompañamiento de Planeación Nacional, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera, todos los actores relevantes para el sistema. La fijación del umbral es producto de la ecuación entre el equilibrio entre los intereses macroeconómicos del Estado, de salubridad fiscal para el Estado y los intereses de compromiso social con la política de aseguramiento contra riesgos de invalidez, vejez y muerte. Ese equilibrio se había fijado en 3, pero en el escenario parlamentario, democrático, por excelencia, que es el Congreso de la República, hemos logrado un equilibrio en 2,3 que pueda garantizar a las y los colombianos la financiación de un fondo de ahorro que permita a las futuras generaciones tener garantizada la cobertura contra estos riesgos, la cobertura y garantía en el tránsito de un sistema en el que coexisten y compiten un sistema privado y un sistema público con un sistema complementario en el que no van a tener los colombianos y colombianas que elegir, equivocarse, muchas veces tener que promover demandas para regresar y corregir las situaciones pensionales, y un sistema en el que garanticemos la cobertura de invalidez, vejez y muerte por la ruta de fijar este umbral que permita garantizar la atención frente a los riesgos de invalidez, vejez y muerte y la sostenibilidad financiera para el Estado. Mire, viceministro, cuando ustedes estaban ahí trabajando en el documento que iban a presentar acá en el Congreso, ¿cuáles fueron las motivaciones? ¿Qué está pasando con el sistema actual de pensiones que los lleva a ustedes como gobierno a presentar una reforma a todo el sistema? Cuando hablamos inicialmente del sistema pensional, en la llegada del gobierno encontramos que solo 1 de cada 4 adultos mayores tienen cobertura frente a la situación de vejez. Encontramos que tenemos un sistema costoso fiscalmente de 1,7 billones para atender a 1,7 millones de adultos mayores con 80.000 pesos, que es el programa Colombia Mayor. Encontramos la necesidad, a través de un documento de la OIT, de rediseñar el sistema en una reforma estructural, dejar la coexistencia en competencia para pasar a la complementariedad de los sistemas, corregir los problemas de arbitraje, es decir, de la selección que tienen los afiliados y afiliadas cuando escogen un fondo privado, un fondo público, se equivocan, buscan la mejor situación pensional como es apenas natural y tienen que demandar para salir de esa cárcel en la que entran. Esas son las demandas a las que nos enfrentábamos cuando construimos el proyecto. Por eso este proyecto, construido responsablemente, procura una reforma estructural en el tránsito al sistema de pilares para que los colombianos no tengan que escoger el sistema que mejor les convenga, sino que vayan directamente a Colpensiones hasta un umbral que está discutiéndose en este momento en el Parlamento, para que tengan un ahorro en el componente de ahorro individual, para triplicar la transferencia económica que se da a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad, que pasaría de 80.000 a 223.000 pesos para adultos mayores de 60 años, mujeres, 65 años, hombres, y para que las personas que cotizan de forma intermitente ya no se les devuelvan los recursos, los inviertan o los gasten en muy corto tiempo y pierdan ese acceso al mínimo vital y estén demandando servicios sociales, sino que tengan una renta vitalicia en la que el Estado se compromete a, sobre el ahorro, dar el 3% anual y un subsidio equivalente al 15%. En este momento se está debatiendo si se aumenta al 20% para hombres, al 30% para mujeres. Es un tránsito para que haya una verdadera cobertura contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte que como sociedad, es decir, todos los que me escuchan hasta ahora, debemos afrontar, asumir y en el marco de un Estado social de derecho ser capaces de satisfacer cuando cualquiera de los ciudadanos o ciudadanas que nos escuchan nos lo demandan. Viceministro, usted tocó un punto clave y es la conformación del sistema, de esta propuesta que ustedes trajeron al Congreso. Es una propuesta de pilares, ¿sí?
en donde tenemos un pilar de prima media, donde están los contribuyentes, tenemos otro en donde usted lo trataba, se subsidia a adultos mayores, otros a donde las personas no les alcanzó las semanas cotizadas, pero pueden recibir un bono pensional favorable para ellos. Hoy, precisamente, en uno de los 20 artículos que se vino aprobando durante la tarde, se habló del semicontributivo, se alcanzó a tocar el artículo del semicontributivo. ¿A qué se refiere ese pilar semicontributivo del sistema de pensiones que ustedes proponen? Para claridad de todos los televidentes, hay un pilar solidario en el que se van a atender a los adultos mayores en estado de vulnerabilidad, triplicando la transferencia actual de 80.000 pesos a 223.000 pesos. Hay un pilar semicontributivo al que irán los y las colombianas que cotizan, pero no alcanzan a cotizar las semanas necesarias para pensionarse. Actualmente se piden 1.300. Entonces, los colombianos y colombianas que tengan entre 300 y 999 semanas van a recibir una renta vitalicia, una anualidad vitalicia, no van a recibir la devolución de saldos que actualmente existe, que se invierte en cualquier destino y finalmente no hay recursos para sufragar las necesidades vitales actualmente. Eso se corrige con una renta vitalicia que se calcula con el ahorro de los colombianos, más una rentabilidad que reconoce el Estado del 3% anual, más un subsidio, insisto, se está debatiendo si se puede subir del 15 al 20% para hombres y el 30% para mujeres. ¿Por qué hasta 999 semanas el sistema pide 1.300? Porque el diseño del sistema también incorpora una figura muy importante que es la prestación anticipada. Desde 1.000 semanas, los colombianos van a recibir una prestación sobre la cual se va a descontar el porcentaje de cotización para pensiones para que completen las 1.300 semanas. Con eso garantizan cobertura de vejez y si llega a acaecer los siniestros de invalidez y muerte, pues va a haber una respuesta pensional, ya no de transferencia, para los colombianos. Esa es la ventaja, que es un sistema pensado para que todos y todas tengamos la posibilidad de pensionarnos. Se aspira a que vaya el sistema progresivamente empujando a través de los pilares a los ciudadanos y ciudadanas a tener un reconocimiento pensional. A eso es a lo que aspiramos. Usted habla de desigualdades en el sistema actual. Sin embargo, también fueron muy precavidos de no llevar esas desigualdades al proyecto que están presentando hoy en el Congreso o que se está debatiendo hoy en el Congreso de la República. Las mujeres. Según las estadísticas que ustedes tienen y las cifras que han revisado, son las mujeres ese género afectado de pronto en la vejez al no lograr los recursos suficientes o el ahorro suficiente para poder vivir su vida después del trabajo. Hay dos artículos que se tocan. Uno, la decisión de la Corte que tomó antes de que iniciara este segundo debate, y es que las mujeres cotizaran hasta las 1.000 semanas, no 1.300 como está actualmente, sino 1.000 semanas. Y hay un artículo de ustedes que es propio de esa reforma, esa propuesta de reforma pensional, en donde ustedes decían que si una mujer tiene hasta 3 hijos, por cada hijo podía tener una semana o sería beneficiada de una semana menos de cotización obligatoria. Eso nos daría 1.150 semanas. ¿Cómo complementan ustedes ese artículo de la reforma con la decisión de la Corte? ¿Son 1.150 semanas que quedarían de cotización para la mujer o son 1.000 semanas como ordena la Corte? El gobierno desde la presentación del proyecto había incluido en el artículo 36 el beneficio por hijo para reconocer esas cargas de cuidado históricas de las mujeres que han impedido que completen las semanas para una pensión. Por tanto, propusimos que por hijo se reduzcan 50 semanas, para claridad de los televidentes es un año, por hijo hasta 3 hijos, es decir, hasta 150 semanas, es decir, hasta 3 años se reduciría el requisito para acceder a una pensión. En el trámite se profirieron y se conocieron las sentencias 197/2023 y C054/2024 de la Corte Constitucional, que nosotros respetamos e incorporamos al artículo 32 de la ponencia que se está debatiendo actualmente en el Congreso. Hoy se está debatiendo cómo va a operar esa complementariedad entre lo ordenado por la Corte Constitucional, que es reducir progresivamente desde el año 2026 hasta el año 2036 las semanas pedidas para mujeres de 1.300 a 1.000, y el beneficio por hijo, que sería de 150 semanas si la mujer tuviera 3 hijos, 50 semanas, es decir, un año por cada hijo. El debate, al menos que está dando actualmente, está prevaleciendo la tesis de complementarlos, es decir, que las mujeres en la reducción hasta 1.000 semanas al año 2036 tendrían una reducción hasta 1.000 semanas y tendrían 150 semanas adicionales de menos en los requisitos para pensionarse, llegando a 850 semanas como requisito para mujeres para pensionarse, de acuerdo al debate que se está dando en el Congreso del artículo 36. Sí, pero eso sería gradual. No pasaríamos de pronto de tener las mujeres una obligación de cotización de 1.300 semanas
a 850 semanas de totazo. El primer año se reduce en 50 semanas y cada año progresivamente en 25 semanas cada año. Por eso digo que desde el año 2026 hasta el año 2036 se va a ir reduciendo el requisito de semanas para mujeres, no de edad, de semanas, de 1.300 a 1.000, solo para mujeres. Hasta posiblemente llegar a 850, si lo definen así los congresistas de la plenaria de senadores. Está aprobándose justamente en ese sentido en este momento que se puedan acumular y que las mujeres también puedan pensionarse después de que se reduzca gradualmente a 1.000 semanas, la acumulación con el requisito del artículo 36, el beneficio del artículo 36 que ha propuesto el Gobierno Nacional para llegar a 850 semanas. Tenemos, obviamente, y lo hemos manifestado públicamente, la preocupación del costo fiscal, pero somos optimistas en poderlo manejar con la reducción del umbral que hemos conciliado. Sí. Vea, vice, otro punto clave, controversial, ha sido de aprobarse el proyecto de reforma pensional. ¿Qué va a pasar con los recursos? El gobierno tendría el poder, el gobierno quien esté de turno, tendría el poder de manejarlos, de usarlos, de invertirlos en otras cosas, o se llegó a un acuerdo también con los liberales para que no sea Colpensiones, por ejemplo, el que maneje los recursos, sino una entidad externa como el Banco de la República, para evitar de pronto procesos de corrupción en el manejo de 400 o más de 400 billones que se ha recaudado en los fondos privados, por ejemplo. La primera regla es que el stock, es decir, el ahorro de los fondos privados, se mantiene en cabeza de ellos. Los 410 billones. Se van trayendo, exactamente esos 410 billones, se van trayendo a medida que cada colombiano y colombiana se va pensionando, pues para financiar su pensión, dado que la centralidad del reconocimiento está en Colpensiones. Teniendo en cuenta que varios de los afiliados de los fondos pasarán a Colpensiones. Claramente, pero se mantiene allá y lo vamos trayendo cuando se pensione. Lo que va a ocurrir es que vamos a crear un fondo del ahorro del pilar contributivo, que está previsto en el artículo 24 de la ponencia, que se está discutiendo actualmente, que tiene unas reglas de gobernanza para impedir que eso pase. De cualquier forma, hay una naturaleza de los recursos que blinda jurídicamente el manejo de aquellos. No es posible utilizarlos para otros destinos. Jurídicamente, constitucionalmente están blindados desde el artículo 48 y la naturaleza que estamos reconociendo como parafiscal. Ya el sistema de gobernanza se está discutiendo porque se están mirando alternativas entre el Banco de la República, entre Colpensiones, una junta directiva, el Ministerio de Hacienda, que está definiéndose en este momento en el escenario democrático propio que es el Parlamento. Lo que tienen que tener tranquilidad las y los colombianos es que hay un artículo destinado para el manejo de este fondo con unos criterios de gobierno corporativo que garantizan que sean destinados exclusivamente para el reconocimiento y pago de pensiones, para garantizar justamente el reconocimiento de estas prestaciones de las futuras generaciones, que deben estar muy preocupadas con este tema, pero deben tener toda la tranquilidad de que el artículo y el diseño garantiza la no inversión en destinos distintos a el reconocimiento de prestaciones pensionales. Viceministro, ¿el presidente está de acuerdo con esto, en que el gobierno no maneje el dinero de las pensiones? Gracias por continuar con nosotros. Viceministro, el presidente de la República en la reunión con varios congresistas estuvo de acuerdo en que el gobierno, es decir, Colpensiones, no maneje el dinero de las pensiones. Señor presidente, está de acuerdo en que el manejo del fondo de ahorro, el pilar contributivo, tenga las reglas de mayor transparencia posible. Lo que nos ha indicado es que busquemos la alternativa que le dé la mayor tranquilidad a las y los colombianos con el blindaje jurídico que ya he expuesto. Pero no hay ninguna puerta cerrada en ninguna de las opciones que se están en este momento evaluando al interior del Parlamento. Viceministro, hablemos también de la vigencia del proyecto. De ser aprobado en estos dos debates que le toca en Senado y en los próximos dos de pasar la plenaria en la de representante a la Cámara, la vigencia está para 2025, pero ¿enero de 2025 o lo van a correr como lo pidió el Partido Liberal a julio o mediados de 2025? El gobierno aspira a que se apruebe la vigencia desde julio de 2025 para estar listos para la entrada en vigencia de la operatividad del sistema de pilares, que es un tránsito histórico. Llevamos no 30 años, llevamos desde el año 67 con un sistema absolutamente rígido, primero de reparto, luego de competencia entre regímenes. Estamos dando un paso histórico a un sistema de pilares de complementariedad para el que el país pues está preparado, pero necesita estar a punto para la entrada en operatividad de este sistema. Somos optimistas que para julio de 2025 sea una idea deseable e idónea para la entrada en operatividad del sistema. Mire, viceministro, no es solo la vigencia, es a quiénes impactará este proyecto,
porque no es a todos los que actualmente cotizamos, es a algunos que ya han cumplido algunos requisitos. Cuéntenos esa transición, ¿cómo será? ¿A quiénes les toca y a quiénes no les va a tocar este nuevo sistema de pensiones? Está debatiéndose el artículo, por supuesto, del régimen de transición, pero el gobierno respeta el derecho en curso de consolidación, es decir, las expectativas de las y los colombianos. Hoy la ponencia trae que las mujeres que tengan 750 semanas a la fecha de entrada en vigencia del sistema, es decir, julio de 2025, o los hombres que tengan 900 semanas, se va a respetar el régimen que traen, es decir, el régimen actual al que estén afiliados. Luego, no tendrían ninguna alteración en sus reglas pensionales los hombres que tengan 900 semanas o las mujeres 750 semanas a la fecha de entrada en vigencia del sistema. Después de 900 semanas para los hombres y después de 750 semanas para mujeres, todos estaremos bajo este nuevo sistema de pensiones, de ser aprobado, claro. Si tienen menos de 750 semanas las mujeres, si tienen menos de 900 semanas los hombres, van a estar bajo las reglas del régimen de pilares y la ley que se profiera en este sentido. Para los que tengan un número mayor de semanas, es decir, mujeres más de 750, hombres más de 900, pues se les va a respetar el régimen que traen, es decir, la expectativa o el derecho en curso de consolidación que actualmente está gobernando su situación pensional. Mire, esta es una pregunta que se hacen los críticos del proyecto, la oposición aquí en el Congreso, algunos actores del sistema pensional actual. ¿Qué hacer con el hueco fiscal? ¿Qué hacer para que no aumente? ¿Y cómo garantizar que este proyecto, teniendo en cuenta que es la única reforma que se está pensando a futuro? ¿Sí? La de la salud es para solucionar problemas actuales y los que se vengan. Educación es para solucionar, según el Gobierno Nacional, problemas actuales y los que se vengan, pero la pensional está pensando a futuro. Entonces, ¿cómo garantizar que con este proyecto y con este nuevo sistema no va a aumentar el hueco fiscal? Es que justamente uno de los problemas que tenemos hoy en día, Luisa, es el problema de equidad del sistema. Nosotros estamos con el 89% de afiliados que devengan entre 1 y 3 salarios mínimos. Y esas personas que nos escuchan hoy, que devengan esa cifra y cotizan el sistema, están financiando pensiones de personas que se pensionan con montos hasta 25 salarios mínimos. El problema de equidad es evidente y genera unos huecos fiscales y unas cargas para el Estado que procuramos relajar. Por antonomasia, por obviedades, el tránsito al sistema de pilares reduce esa presión en materia de equidad porque el Estado, sea cual fuera el umbral, va a terminar reconociendo subsidios para pensiones hasta un monto determinado, puede ser hasta 3, puede ser hasta 2,3 como se está en este momento negociando en el Parlamento justamente en este momento. Luego, solamente el tránsito al sistema de pilares genera un aumento en la cobertura del 24% que tenemos actualmente al 87%. Y un alivio para el Estado en la carga que tiene por obvias razones y es dejar de financiar pensiones y subsidiar pensiones hasta 25 salarios, sino hasta el límite que se determine, que puede ser 2,3 o 3 salarios, que es lo que trae la ponencia. Luego, el alivio fiscal es una de las primeras reglas. Según el concepto del Ministerio de Hacienda, la base fiscal que tenemos, esto va a generar incluso ahorro hasta 2070. No es que el sistema es viable hasta 2070, es una lectura equivocada del concepto de Hacienda. Es que el régimen va a generar incluso equilibrio y ahorro hasta 2070. Como todos los fondos de ahorro, empieza a desacumular y empieza a decrecer, pero no significa que el sistema no sea viable después de 2070. Además de eso, Luisa, el sistema incorpora cláusulas de revisión y monitoreo permanente. Cada 4 años se va a establecer una comisión para que evalúe ya los estándares paramétricos. ¿Qué es esto? Las edades del sistema, el número de semanas requerido, todos los problemas que tenemos de natalidad, no solo en Colombia, sino en el mundo, los temas de extralongevidad, es decir, las personas viven más, cada vez tienen menos hijos, esa es una realidad no en Colombia, sino en el mundo, pues esas realidades generan presiones en los sistemas pensionales. Nosotros las reconocemos, sabemos que se pueden profundizar o que se pueden invertir y para eso somos responsables y cada 4 años se va a emitir un concepto técnico para el señor Presidente de la República, cualquiera que sea, y para el Congreso, el Parlamento, para que tome las decisiones a aquel lugar en materia de ajustes paramétricos en caso de requerirse. Pero no es solo la longevidad y el proceso económico de cada país o las proyecciones que tenga, vice. Usted es el viceministro de Empleo y Pensiones. El empleo formal, al menos, es uno de los que garantiza que las personas tengan una afiliación al sistema de seguridad social, por ende al pago de pensiones. ¿Cómo se va a complementar el empleo y este nuevo sistema de pensiones para que sean más los cotizantes? Ustedes hablan de un aumento en el porcentaje de cotizantes. ¿Cómo hacerlo?
Justamente el Gobierno Nacional ha presentado también el proyecto de reforma laboral. El proyecto de reforma laboral, en uno de sus apartes justificativos, explica el trabajo como savia del sistema de seguridad social. Es decir, nosotros aspiramos a que con la aprobación de la reforma laboral se formalicen 200.000 repartidores de plataformas de reparto, 750.000 empleados de servicio doméstico, 1.160.000 trabajadores del campo, 40.000 madres comunitarias. Tenemos una serie de medidas para promover la formalización. El proyecto de reforma laboral tiene una estrategia de formalización. El Plan Nacional de Desarrollo tiene una estrategia de empleo, que es lo que no se ha podido entender. Y esas dos estrategias están conectadas con la reforma pensional. No son dos reformas que no tienen ningún tipo de diálogo. Por eso yo los invito a las y los colombianos que nos escuchan hasta ahora a consultar el proyecto de reforma laboral y evaluar si efectivamente está la estrategia allí planteada, titulada El trabajo como savia del sistema de seguridad social. Reconocemos que los dos sistemas están íntimamente vinculados, que uno depende del otro, y que justamente el suceso de las dos reformas está íntimamente vinculado. Por eso el gobierno es consciente de esa realidad, pero cada una de esas situaciones tiene un conducto propio de atención, que es uno la reforma laboral, el otro la reforma pensional. Vea, viceministro, yo sé que usted en su cargo cumple una función muy técnica, sin embargo, cada funcionario necesita también un componente político. El ambiente político para la reforma laboral, que sería uno de los seguros para la reforma pensional, ¿cómo está? El ambiente político en la reforma laboral está en este momento en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Ha habido una admisión ya inicial de 16 artículos que han sido aprobados. Está continuando su trámite. Esta reforma fue presentada en agosto de 2023. Luego tenemos los tiempos más o menos previstos de forma relativamente optimista para ser aprobado en el debate que se requiere en esta legislatura. Tenemos mucha ilusión de cumplir con los estándares internacionales que nos pide la Organización Internacional del Trabajo, la OCDE, el Plan de Acción Laboral con los Estados Unidos, con Canadá, con la Unión Europea. No son caprichos del gobierno, es que Colombia sea capaz de dialogar en un mundo globalizado con los estándares que nos piden para poder interactuar y poder participar del comercio internacional. No es un capricho. Colombia va a quedar aislada si no es capaz de actualizar su sistema de garantías laborales. Y en la parte individual aspiramos a recuperar derechos que los trabajadores perdieron históricamente con la excusa de generar empleo. Tal situación no ocurrió, los trabajadores sí fueron afectados en sus derechos y justamente apalancar la mejora económica del país a partir del fortalecimiento de la demanda, impulsando que las personas tengan derechos, y esos derechos no son transferencias económicas, se trata de derechos que se construyen trabajando, no es que a la gente le van a pagar después de las 7 de la noche, como está planteado en este momento, un recargo sin trabajar. Es que se van a generar por estar trabajando y por estar a disposición del empleador. No es que lo van a pagar gratis los domingos, es que por trabajar los domingos se va a volver a recuperar el recargo del 100%. Son ejemplos que pongo para ejemplificar que esta es una reforma que no tiene por objeto transferencias, sino el reconocimiento de derechos como estímulos al trabajo y como estímulos a la demanda agregada, es decir, al consumo interno, que puede mejorar la salubridad del sistema económico. Pero no solo eso, insisto, poner a Colombia a tono con los estándares mínimos internacionales, especialmente los derechos fundamentales en el trabajo de la Declaración del 98 de la OIT, para que Colombia pueda ser una opción viable en el comercio internacional en un mundo globalizado que demanda universalización de derechos laborales. Sí, viceministro, sigamos con la relación empleo-pensiones. No solo, aunque en su gran mayoría son los empleados formales los que tienen una continuidad en las cotizaciones, también lo son, por ejemplo, los trabajadores que tienen contratos por obra y labor, que tienen contratos a prestación de servicios, que son informales pero cotizan como independientes, entre otros. Uno de los artículos que se aprobó hoy fue la cotización por día, semana, horas trabajadas. ¿Cómo se va a garantizar que aunque las personas no tengan un empleo formal, porque puede que tengan una empresa u otro tipo de trabajo temporal, aporten a su propia vida, ¿no?, y a su propia vejez en ese sistema de cotización? Sí, Colombia tiene un tejido empresarial en el que el 80% son pequeñas y medianas empresas. La reforma laboral tiene un artículo específico para promover la formalización de micronegocios. Hoy se aprobó en el Congreso de la República, al menos en este segundo debate, la posibilidad de cotizar por semanas y por días, no por horas.
Nosotros habilitamos esos dos parámetros de vinculación y cotización que van a ser reglamentados, pero que recogen esquemas que trae al país desde el decreto 2616 de 2013, que era pensado solo para trabajadores del servicio doméstico. Aspiramos a que sea común, aspiramos que esto contribuya a la formalización en el sector rural, que es un sector que demanda atención, en diversos sectores en los que nos hemos enfocado para mejorar las tasas de afiliación, de altas en seguridad social y de construcción de derechos. La reforma pensional está pensada para que los y las colombianas tengan un derecho a la pensión, está pensada para irnos empujando de a poco con la prestación anticipada, con todos los reconocimientos que trae, para ir provocando y promoviendo y seduciendo a los colombianos a entrar en el mundo de las pensiones y la cobertura contra estos riesgos. Por eso toda la estructura está dada a través de una estrategia de formalización y por eso ahí dialogan. Justamente por eso reducimos los umbrales de entrada de un mes como requisito mínimo de entrada al sistema de seguridad social a la semana y el día. Esa es una de las medidas que está promoviendo la formalización en la reforma pensional que dialoga con la reforma laboral. Pues, viceministro, es un tema bastante extenso. Falta cerca del 50% por aprobarse aquí en este segundo debate y de aprobarse le faltarían 2 debates más a este proyecto de reforma pensional, así que yo creo que nos seguiremos encontrando. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, un placer estar con ustedes, un saludo a todos los televidentes. Y a ustedes, queridos televidentes, los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1, CMI.